4 afirmaciones y una pregunta de Jesucristo que confronta tu fe. Así que la semana pasada les había hablado que esta serie de predicaciones que estaremos teniendo tienen que ver con la Semana Santa. Así que siguiendo esta línea de tiempo hacia la celebración de la Semana Santa, hoy quiero compartir contigo esta palabra que nos permite recordar el fundamento de nuestra fe, especialmente cuando la palabra nos revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él es. Y algo muy importante que debemos recordar es que la resurrección de Jesucristo es el momento central de la historia humana y sirve como doctrina fundamental del cristianismo. Su resurrección valida su identidad como Hijo de Dios y demuestra su victoria irrevocable sobre la muerte, pero también sobre esa tumba en donde Él estuvo ahí solo 3 días. ¿Qué pasó? Él nos aseguró nuestra salvación. Esa resurrección, queridos hermanos, es lo que realmente motiva nuestra fe como creyentes. Se dice que un día le preguntaron a una barra de hierro que si era lo más fuerte en este mundo, y la barra de hierro contestó no, porque viene el fuego y me derrite. Entonces dijeron, entonces el fuego es lo más fuerte del mundo, y le preguntaron al fuego si era lo más importante de este mundo, y el fuego respondió no, porque viene el agua y me apaga. Entonces le preguntaron al agua si era lo más importante en este mundo, y el agua dijo no, porque sale el sol y sus rayos me evaporan. Entonces dijeron, entonces es el sol lo más importante de este mundo, y le preguntaron al sol si era lo más importante y dijo no, no soy lo más importante, porque vienen las nubes y me tapan y mis rayos ya no salen. Entonces dijeron, entonces son las nubes lo más importante de este mundo. Y le preguntaron a las nubes, ¿ustedes son lo más importante de este mundo? Y las nubes dijeron, no, porque viene el viento y nos dispersa. Entonces le preguntaron al viento, ¿eres tú lo más importante de este mundo? Y el viento dijo, no, porque cuando yo voy con mi fuerza, choco con una montaña y la montaña me dispersa. Entonces le preguntaron a la montaña, ¿tú eres lo más importante de este mundo? Y la montaña dijo, no, porque viene el hombre con su tecnología y me puede derribar. Entonces es el hombre lo más importante de este mundo. Y le preguntaron al hombre, ¿tú eres lo más importante de este mundo? Y el hombre dijo, no, porque a lo largo de unos cuantos años viene la muerte y me quita la vida. Entonces dijeron, ¿es entonces la muerte lo más importante de este mundo? Y le preguntaron a la muerte si era lo más importante de este mundo. Y la muerte respondió, hasta hace algunos años yo era lo más importante de este mundo, pero vino un hombre y en 3 días me venció y resucitó. Y ese hombre es Jesús. Acompáñenme a Juan 11:25. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después viene la pregunta de la confrontación para cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Léelo con mucha atención ahí en tu Biblia.
porque en este texto podemos descubrir 4 afirmaciones de Jesús y una pregunta que confronta, queridos hermanos, nuestra fe. Número 1, Él es la resurrección. Esa es la primera afirmación. Número 1, Él es la resurrección. Número 2, Él es la vida. Número 3, el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Número 4, todo el que vive y cree en Él, no morirá jamás. ¿Crees esto? Muy bien. Vamos a ver cada una de ellas. El número 1, Él es la resurrección. La pregunta es si tú identificas con quién estaba hablando el Señor Jesucristo. Bueno, Él estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro, el cual había muerto 4 días antes, estaba ya en un sepulcro. Y es cuando el Señor Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. La pregunta es, ¿por qué le dijo estas palabras? Porque con ello, queridos hermanos, el Señor Jesucristo estaba afirmando su identidad. Porque con ello Él afirmaba sus atributos. Por eso comienza con 2 palabras: yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? ¿Es algo similar, algo a ser idéntico? ¿Ser alguien o ser algo? Y es lo que nos identifica. Por ejemplo, yo soy Óscar Cárdenas. Yo soy pastor. Secularmente, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Yo soy esposo de Delia. Soy papá de Diana y de Julio. Soy ciudadano mexicano. Soy cristiano. Pero para mí lo más importante es que soy hijo de Dios. Eso es lo que me identifica. Pues el Señor Jesucristo también decía lo mismo: yo soy. Y este yo soy, la resurrección y la vida, es la quinta de una serie de grandes declaraciones que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Juan. 7 yo sois. No voy a tocar cada versículo, solo te lo voy a mencionar. El primero es en Juan 6:48. Él dijo: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11, Él dijo: yo soy el buen pastor. Y la quinta, en Juan 11:25, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6, el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 15:1, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Y estas afirmaciones son las que le dan identidad al Señor Jesucristo. Pero enfoquémonos en la quinta de ellas. Juan 11:25, el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa ser la resurrección? Ayúdenle por favor a alguien a que apague su celular, sí, por favor. Ok, ¿qué significa ser la resurrección? Jesús le dijo a Marta algo que le daba a esa fe una nueva realidad, de un nuevo significado. Yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo Jesús: el que cree en mí vivirá aunque haya muerto. Y todos los que estén vivos y crean en mí no morirán nunca. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo exactamente? El pensamiento de toda una vida no bastaría para que nosotros, queridos hermanos, pudiéramos revelar el contenido de esta afirmación del Señor Jesucristo.
pero debemos intentar captar lo que tú y yo sí podemos entender y que nos revele el Espíritu Santo. Una cosa está clara, y es que Jesús no estaba pensando en términos de una vida física, porque hablando humanamente sería una mentira pensar que los cristianos no mueren nunca. Los cristianos experimentan la muerte física tanto como las personas que no lo son. Entonces, tú y yo debemos de buscar un significado más profundo y más importante acerca de lo que el Señor Jesucristo está declarando. ¿A qué se refería en que no morirán? Jesús, más que la muerte física, estaba pensando en otra muerte, la muerte del pecado. Eso es lo que hoy Dios quiere que tú y yo entendamos. Él estaba diciendo, aunque una persona esté muerta en el pecado, aunque por sus pecados haya perdido todo lo que hace que la vida merezca llamarse vida, yo puedo hacer que vuelva a estar vivo otra vez. Es un hecho que esto es totalmente cierto. En Jesús mismo reside el poder de dar la resurrección física, pero también reside el poder de dar ese crecimiento espiritual que tú y yo debemos de estar experimentando cada día de nuestras vidas. Acompáñame a Juan 5:25, ahí en tu Biblia. Juan 5:21. Juan 5:21. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Escucha con atención. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que ¿en qué momento comienza la vida que Jesús ofrece y anticipa la eternidad de cada uno de nosotros? Yo no sé si tú lo puedes reconocer, pero tú estabas muerto, yo estaba muerto en mis pecados y delitos. ¿Quién me dio vida? El Señor me dio vida. ¿En qué momento? ¿En qué momento el Señor Jesucristo te dio vida a ti? Vamos a Juan 3:15, un poquito antes. Juan 3:15. ¿Ahí lo tienes? Dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gozo el poder realmente analizar esta palabra, poderle entender y poder decir, sí, en el Señor Jesucristo tú y yo tenemos vida eterna. Segunda afirmación que el Señor Jesucristo hizo: Él es la vida. Él es la vida. En términos amplios, Jesucristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Si tú, hermano, hermana, estás hoy aquí, si hoy tu corazón sigue latiendo, si hoy estás casada, si hoy tienes hijos, es porque el Señor Jesucristo está sosteniendo tu vida. Y no lo afirmo yo, lo dice la palabra de Dios. Acompáñame a Hebreos 1, 2, 3. Hebreos 1, 2, 3. Está casi al final de tu Biblia. Hebreos 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienes? Amén. Ok. Dice así su palabra. Fíjate bien. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y escucha bien lo que dice la palabra. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿el resplandor de cuál gloria? La gloria del Padre. Y la imagen misma de su sustancia, ¿cuál sustancia? La sustancia del Padre.
Pero ve esta declaración: y quien sustenta algunas cosas, todas las cosas, con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, está sustentado por el Señor Jesucristo. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Dice aquí que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que en el contexto de esta afirmación significa que Él tiene el poder de dar vida, tanto física como vida espiritual. ¿A quién? Al que en Él cree. Se cuenta que un hombre tenía un expediente criminal casi sin paralelo. Había matado a hombres, mujeres y niños con una tremenda crueldad. Eliminaba sin piedad a todo aquel que se le ponía enfrente. Por fin, a este hombre lo encarcelaron. Y obviamente, ¿verdad?, le habían dado la pena de muerte. Así que dos señoras lo fueron a visitar y trataron de hablarle a través de las rejas, pero este hombre malvado se limitaba a mirarlas con el ceño de una fiera enjaulada. Imagínense la escena. Por último, estas dos mujeres tuvieron que abandonar a este hombre y abandonaron también la cárcel. Pero hicieron algo: le regalaron una Biblia. Por eso me encanta el ministerio de Gedeones. Aquí tengo a dos Gedeones, mi hermano Marcelino y mi hermana Emelia, en donde ellos reparten Nuevos Testamentos. Así que estas dos mujeres le regalan una Biblia a este hombre malvado, y este hombre comienza a leer la Biblia. Le quedaba poco tiempo de vida, así que él quiso leerla hasta poderla terminar, hasta que llegó a un pasaje. Llegó al relato de la crucifixión y llegó a ese punto en el cual el Señor Jesucristo estaba haciendo una maravillosa oración en el momento que Él estaba siendo crucificado, ahí en esa cruz. Y en esta oración el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa oración del Señor le quebrantó su endurecido corazón. Él dijo: me detuve con el corazón atravesado, peor que si hubiera sido con un clavo de 5 pulgadas. Y hace una pregunta: ¿diré que fue por el amor de Cristo o por su compasión? Y él dijo: no sé cómo llamarlo. Lo único que sé es que creí y que desapareció la dureza de mi corazón. Más tarde, cuando este hombre que había sido condenado a morir, ahí en su ejecución, ya no era ese hombre endurecido, ese hombre hosco, ese hombre cruel, sino que había en su rostro una radiante sonrisa. Ese asesino había nacido de nuevo. Cristo, queridos hermanos, le había dado una nueva vida. Por eso es que es muy importante esta declaración: Él es la vida. Y así como Él le dio la vida, nos la dio a ti también y a mí. Número 3, la tercera declaración del Señor: el que cree en Él, aunque muera, vivirá. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Quien confíe en Cristo puede decir con plena convicción las palabras que el mismo Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Primera de Corintios 15, 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por la resurrección de Cristo, tú y yo somos más que vencedores. La muerte ya no se enseñorea de ti ni de mí. No hay victoria en el sepulcro. El Señor Jesucristo la venció a través
de derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Creer en el Señor Jesucristo, queridos hermanos, significa confiar. Y anticipa el propósito declarado en Juan, en este precioso evangelio, en donde dice Juan 20:21, ahí ustedes que están ahora en Juan, acompáñame a Juan 20:21. En donde la palabra de Dios nuevamente nos instruye, nuevamente nos alienta y nuevamente nos da algunas palabras de aliento para nuestras vidas. ¿Ya lo tienes? Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengas vida en su nombre. Para que creyendo tengas vida en su nombre. Y esas palabras te deben de alentar y de animar. Regrésate tantito y vamos a Juan 5:21. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sabe? Cuando leí este pasaje yo dije, gloria a Dios, porque Él quiso darme vida. Así que tú te debes de tomar de esta promesa porque el Señor quiso darte vida. Número 4, cuarta declaración que el Señor hizo, dice, todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. Fíjate lo que dice esta palabra, todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. Y aquí se refiere al que tiene vida física como tú y yo, y que tú y yo ejercemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Son dos acciones que están en presente continuo, es decir, son acciones que van a perdurar. No se refiere, queridos hermanos, a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Es decir, la vida espiritual que Cristo le da mediante la fe en Él. Hay una fe que el Señor Jesucristo nos da y tenemos una fe puesta en Él. Y esto, queridos hermanos, nos separa definitivamente del infierno, a ti y a mí. Así que no hay posibilidad alguna de que el verdadero creyente sea separado eternamente de Dios. No hay ninguna posibilidad. La muerte del creyente resulta en vida nueva. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, si morimos físicamente, eso resulta en vida nueva. De hecho, la vida de un cristiano es una calidad tal que no morirá espiritualmente, sino que tiene vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Juan 5:24, ahí cerquitita de donde estabas. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Así que el fin de la vida física es solo un sueño para tu cuerpo. Hasta que cada uno de nosotros resucitemos a la vida verdadera. En la muerte, la parte espiritual de un creyente, el alma se va para estar para siempre con el Señor. Y eso nadie lo va a poder impedir. Cada uno de nosotros, hermanos, después de morir físicamente, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Acompáñame a 2 Corintios 5, del 6 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Segunda de Corintios 5 del 6 al 9. ¿Ya lo tienen? Dígame si ya lo tiene. Perfecto. Dice así la palabra de Dios, así que vivimos, ¿qué dice? Confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero, ¿qué dice?
confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serles agradables. Esta palabra maravillosa nos habla 2 veces de la confianza que tú y yo debemos de tener. Dice, confiados siempre. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Así que, hermano, esta es una palabra maravillosa que la Biblia hoy nos anima. El apóstol Pablo también decía, para mí el vivir físicamente es ¿quién? Cristo, y el morir es ganancia. Aquí lo está diciendo en otras palabras. Dice, así que vivamos confiadamente siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Así que si tú has entendido estas afirmaciones, ¿sí? Así como Marta, cada uno de nosotros debemos de contestar la pregunta final que el Señor Jesucristo hace. Y esa pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Jesús hace una pregunta definitiva después de sus 4 afirmaciones. Tiene que confirmar si Marta ha creído en Él como el dador de la vida y el dador de la resurrección. Recuerden que todavía Lázaro no había sido resucitado, pero la confrontación era para Marta y para cada uno de nosotros. Así que Marta da una respuesta muy similar a la respuesta que hizo Pedro. Y acompáñenme a Juan 11:27. Juan 11:27. Vea la respuesta que le da Marta. Juan 11:27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cómo responderías tú, hermano, hermana? ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No había nada más que decir. Si Jesús, queridos hermanos, es el Cristo, si Jesús es el Hijo del Dios, creador y dador de vida, no hay nada más que decir. Con el reto de Jesús a Marta, ¿crees esto?, le dice. No le estaba preguntando si creía que estaba a punto de resucitar a su hermano. El Señor la estaba llamando personalmente a creer que solo Él era la fuente del poder, de la resurrección y de la vida eterna. Y esa misma confrontación es la que el Señor nos ha dado esta mañana a ti y a mí, en preparación para la época más importante de todo creyente, la Semana Santa. Así que, si tú crees, al igual que Marta, las palabras del Señor Jesucristo, entonces yo te aseguro 4 cosas para tu vida. La primera de ellas, en Él, tú y yo, tenemos la resurrección. Segunda cosa, en Él, tú y yo, tenemos la vida eterna. La tercera cosa, si crees en Él, aunque mueras físicamente, vivirás eternamente. Y la cuarta cosa, ¿verdad? Y como vives y crees en Él, entonces no morirás jamás. Esto es lo que el Señor tenía para ti y para mí. Que el Señor, queridos hermanos, bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estas palabras preciosas de ánimo que hoy tú nos das, Padre bendito. Hoy podemos entender que en ti, Señor, tenemos asegurada la resurrección porque tú venciste a la muerte, Señor. Tú eres lo más fuerte de este mundo. En ti, Padre bendito, cada uno de los que hoy estamos escuchando tu palabra en este lugar tenemos vida eterna, y eso nos da una motivación para poder seguir adelante y mantenernos en santidad en un mundo caído como en el que estamos el día de hoy. Yo te ruego, Padre bendito, que nos permitas que sigamos tener esta esperanza de vida eterna.
Entendemos, Padre, que si seguimos vivos físicamente, lo que tenemos que hacer, Señor, es podernos mantener en santidad, para poder reconocer quién eres tú y lo que tú quieres de nuestras vidas. Yo te ruego, Padre bendito, que nos hagas entender que no moriremos jamás. Este es un tiempo, estamos en una tierra donde no es nuestra casa, somos peregrinos aquí en este lugar. Solo pone en nosotros, Señor, una visión de eternidad. No pongas una visión temporal en donde muchas personas todavía siguen pensando que vivir en esta tierra es lo único para lo cual vino el ser humano. Nosotros, Padre, tenemos una visión de vida eterna. Ayúdanos a poder entender eso, ayúdanos a poder creer, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que esta palabra, Señor, nos siga motivando a seguir adelante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén.